Hola, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo ahora al nuevo estudio, en este caso el capítulo 9. Vamos a hacer una excepción en este capítulo porque vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Sí? Lo vamos a dividir en dos partes, este capítulo 9, porque es un capítulo bastante extenso y es muy interesante para poder explicarlo. Entonces, no se olviden, ¿sí?, antes de dar comienzo a este estudio, de darle like, ¿sí?, y de suscribirse a nuestro canal para poder disfrutar de todas las cosas que tienen nuestros hermanos para poder compartir y ustedes puedan disfrutar y recibir el mensaje de parte de Dios. Pero antes de comenzar con la lectura y el estudio de este capítulo, tenemos que dar las respuestas del capítulo anterior. Y las preguntas eran: ¿qué significaba figura y sombra? Y la figura y sombra era una comparación, ¿sí?, de lo que hay en el cielo. Es un modelo de lo que hay en el cielo. Por eso dice figura y sombra. Y la otra pregunta era ¿por qué el autor de Hebreos hace tanto énfasis en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es que el autor de Hebreos lo que quiere y lo que trata es de explicar, quiere hacer entender a los hebreos de esa época que Jesús era el que cumplió todo lo que en el Antiguo Testamento se profetizaba. Entonces por eso hace tanto énfasis, le quiere hacer entender de la importancia de Jesús en sus vidas, ¿sí? Así que estas son las respuestas y ahora sí vamos con la otra parte, que sería la lectura de estos capítulos, del capítulo 9. Pero quería agradecer a todos aquellos que han dejado los comentarios, ¿sí? A Adriana, a Valeria, a Gloria, a Mónica, a Miriam Astudillo, ¿sí?, a Alejandra, a Vilma, a Liliana Alfonso, a Mirta Dirrado y a Mirta Ciroviza. Y a todos aquellos que nos apoyan con sus oraciones en esto que estamos haciendo y en todo lo que la iglesia hace a través de estos medios. Así que desde ya, muchas gracias para todos y ahora sí vamos con la lectura del capítulo 9. Bien, lectura de Hebreos capítulo 9. Recuerden que vamos a leer hasta el versículo 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los primeros querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma, tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de las becerras rociadas y los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bien, ahora, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a hacer las preguntas correspondientes a esta porción de la palabra de Hebreos capítulo 9, del 1 al 14, acuérdense que es del 1 al 14. Entonces, las preguntas son: ¿qué versículo describe la Trinidad? ¿Qué versículo de estas porciones que hemos leído describe la Trinidad? Y la otra pregunta es, ¿cómo denominan los hebreos esta práctica sacerdotal que se realizaba una vez al año? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se denominan los hebreos esa práctica que se realizaba una vez al año? Es fácil, yo sé que muchos la saben, pero bueno, el que no la sabe la va a aprender. Así que bueno, esas son las preguntas, las vamos a responder en el próximo episodio. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar a explicar esta porción de la palabra, que es una porción muy interesante. Y fíjense, vamos a ir leyendo despacito. Dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Acuérdense que este santuario terrenal un poco es la pregunta que hicimos la vez anterior. ¿Se acuerdan que hablaba de que era figura y sombra? ¿Sí? Ese santuario terrenal era figura y sombra de lo que hay en el cielo. Entonces el autor de Hebreos le empieza a explicar y ellos lo tenían bien en claro, pero hay algo muy interesante del por qué hace tanto énfasis en el santuario terrenal. Y eso lo vamos a ir viendo con detalle a medida que vamos avanzando. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes y de la propiciación. Y después dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. ¿Sí? Entonces había una división, lugar santo y lugar santísimo. Empieza a dar una explicación de la disposición de cómo estaba distribuido el tabernáculo y la importancia de cada área que había, ¿no? Y fíjense que separa el lugar santo del lugar santísimo, porque el lugar santísimo era la morada, era la morada, la presencia de Dios estaba en ese lugar, en el lugar santísimo. Por eso era tan importante que el que entraba ahí tenía que estar sin pecado, tenía que estar limpio, ¿sí? Porque si no era de esa manera, caía muerto. Entonces, por ese motivo era que tenía que estar bien, en muy buenas condiciones para poder entrar en ese lugar, que era el lugar santísimo, porque era la morada, en donde estaba la misma presencia de Dios. Y hay algo muy interesante, porque en el versículo 4
dice, el cual tenía un incensario de oro, ¿sí? Y el arca del pacto, y explica cómo que el arca del pacto es que estaba cubierta por completa de oro y que tenía los querubines con que cubrían, ¿sí? Con sus alas, pero en realidad, en algunos estudiosos de la Biblia dicen que el incensario de oro en realidad no estaba adentro del arca del pacto, adentro del lugar santísimo. En el lugar santísimo dicen que estaba solamente el arca del pacto y que cuando entraba el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con el incensario en la mano. Por eso en algunos dicen que el incensario en realidad estaba afuera, pero era cuando ingresaba el sumo sacerdote, ingresaba con este objeto dentro del lugar santísimo, dentro de la misma presencia de Dios. Por eso quería explicarlo, porque algunos dicen que en realidad el lugar del incensario era afuera, en el lugar santo, pero que entraba al lugar santísimo llevado por el mismo sumo sacerdote. Dice el versículo 5 que se cubrían, dice, sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Eso es un poco también lo que nos pasa cuando estamos explicando este tema. No podemos entrar en mucho detalle porque nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Explicar parte por parte lo que en realidad era el lugar, el tabernáculo, ¿no? El lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Cada cosa, cada parte es muy interesante, pero nos llevaría mucho tiempo explicarlo, por eso en algún otro momento lo podríamos hacer. Después del versículo 6 dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, que cuando entraba a ese lugar, tenía que entrar con sangre de algún animal, ¿sí? Que se hacía el holocausto, y tenían que entrar, dice no sin sangre, ¿sí? Tenía que entrar con la sangre de un animalito, ¿sí? Eso lo explica, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien, ahora dos partes, lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre. Ahora, fíjense cuáles eran los pecados que tenían que purificar el pueblo. ¿Cuál era el pecado del pueblo, los pecados del pueblo que tenían que ser purificados? O que tenían que ser expiados, ¿sí? Tenía que hacer expiación por esos pecados. Y la Biblia acá es muy clara, dice, los pecados de ignorancia. Ignorancia. Sinónimo, involuntarios, inadvertidos, pecados que se hacen sin darse cuenta. Entonces, no eran los pecados que hacían conscientemente, no eran los pecados que hacían a propósito, ¿sí? O no eran los pecados que decían, uy, sí, perdón, uy, me pequé, o sea, ustedes me entienden. No era el pecado que se purificaba o que se hacía expiación una vez al año, no era por los pecados que se hacían a propósito, sino que era por los pecados de ignorancia, que el pueblo, sin darse cuenta, hacía. Entonces, en ese caso, y por esos casos, era que se hacía expiación, y que el sumo sacerdote entraba una vez al año
¿sí? Para la expiación de esta clase de pecado. Ahora, los pecados que se hacían diariamente, ¿sí? Son los pecados diarios, se hacían sacrificios diarios, pero eso lo hacía cada jefe de familia. Esos sacrificios eran algo que se llamaba sacrificio continuo. Entonces lo hacían el primero lo hacían a las 9 de la mañana aproximadamente, y el segundo lo hacían a las 3 de la tarde aproximadamente. Esos sacrificios continuos eran por los pecados que hacía la gente, pero a conciencia, no involuntarios, sino a conciencia. Los involuntarios eran los que el sumo sacerdote hacía expiación entrando al lugar santísimo una vez al año, en el día 10 del mes séptimo del año lunar, ¿sí? Ese era el momento que entraba el sumo sacerdote, ¿sí? Una vez al año. Versículo 8. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. A ver, ¿qué es lo que le quiere hacer entender a los hebreos? Que el camino al lugar santísimo, dice, no está abierto el camino al lugar santísimo, ¿sí? Que ellos tenían que entender que para poder ingresar a ese lugar santísimo, no era el lugar físico lo que le estaba haciendo, lo que le quería hacer entender, que no era un lugar físico como ellos conocían, sino que era algo más allá de lo físico, que justamente lo que Jesús había hecho con su muerte y resurrección. Darle entrada a ellos, a ese lugar, a ese tabernáculo, ¿sí? Fíjense que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, para ese tiempo, cuando está hablando de tiempo presente no está hablando de este tiempo, sino de ese tiempo que le estaba escribiendo a ellos, ¿sí? Entonces, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto, ¿sí? En cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es decir, lo que ellos hacían no los perfeccionaba en la conciencia, los limpiaba físicamente, por así decir. Sí, pero como externamente. No era que los limpiaba de corazón, no los limpiaba, era algo como que lo hacían como una especie de culto para poder ellos sentirse bien, ¿sí? Porque se sentían limpios por los pecados que habían cometido, las macanas que hacían, ¿no? Fíjense que el versículo 10, ¿sí? El versículo 10 ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuál es ese tiempo de reformar las cosas? Ahí lo vamos a ir. ¿Cuál era el proceso que tenían que cumplirse para que las cosas sean reformadas? Y el tema de reformar las cosas era el tiempo de la restauración, ¿sí? Era la llegada del Mesías al mundo. Ahí comienza el tiempo de restauración de las cosas de este mundo y en especial de ese proceso de sacerdotal que ellos conocían de una manera, pero ahora están empezando a conocer de otra manera, pero no tenían idea de cómo hacerlo. Entonces el autor de Hebreos le empieza a explicar, por eso hace tanto énfasis en el lugar santo, santísimo, en el tabernáculo, y de que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
¿sí? Que no era del orden que ellos conocían, que era el orden de Aarón, sino que era de otra clase de orden que era mucho más importante, mucho más fuerte a nivel espiritual que el que ellos conocían. Entonces, el proceso era un proceso largo. Tenían que restaurar las sendas antiguas, ¿sí? Después, era una restauración de una fe verdadera, porque la fe había empezado a menguar, ¿no? Después, tenían que restaurar las enseñanzas antiguas que fue echada por tierra por las religiones de este mundo. Es decir, que las enseñanzas verdaderas de las cosas de Dios fueron echadas por tierra, se empezaron a desvirtuar por las religiones del mundo. Cada uno toma una parte de la palabra y lo hace a su criterio una religión o una secta o algo parecido. Es decir, desvirtúa el verdadero significado de la palabra, lo lleva a su forma de ver y así hacen de eso una teología propia, ¿sí? Entonces es como que esas son las cosas que se tienen que restaurar. ¿Y cuándo va a culminar el tiempo de restauración? Cuando venga el Señor por segunda vez a reinar en esta tierra. Ahí va a terminar el tiempo de restauración. Después, el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Cuando está diciendo que no es de esta creación, esto no se entiende si no es dado ese entendimiento por el Espíritu Santo. Si ese entendimiento de las Sagradas Escrituras no lo vas a entender, la palabra de Dios no se entiende si no tenés el entendimiento, el discernimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es muy importante y es importante lo que el autor de Hebreos le está haciendo querer entender a estos hebreos, de la importancia de Jesús, ¿sí? En este tiempo, en el tiempo que le está dando ellos, pero también en el tiempo actual a nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender la palabra, hay que ponerla por obra, y así el Espíritu Santo va limpiando nuestra vida y nos va acercando más a esa restauración, ¿sí? Que está hablando acá, a esa restauración esa reforma de esas cosas que tenemos en nuestro interior, que hay que cambiar, pero no por cuenta propia, sino por medio de Jesús a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante leer la palabra y meditar en ella, porque la misma palabra nos va limpiando de esas cosas que tenemos arraigadas de este mundo, ¿no? Y en el versículo 13 nos está diciendo, dice: porque si la sangre de toros, ¿no? de machos cabríos, de toros, dice, y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno es ofrecida a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Los méritos del sacrificio de Cristo es lo que limpia de las obras muertas del pecado, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, quería leerles el versículo 12, ¿sí? El versículo 12.
para poder entender la importancia y lo que en un principio tenemos como título de este mensaje, que es por su propia sangre. Versículo 12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención es para cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo como su único y suficiente Salvador. La sangre derramada logra nuestra redención, logra el rescate eterno. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Todo lo que se ve en el templo, que es lo que estuvimos leyendo hasta ahora, tiene un significado de algo que hay en el cielo. Es una simbología. Todo lo que estamos viendo es una simbología de lo que hay en el cielo. En esta porción, lo que vemos y lo que hace énfasis el autor de Hebreos es en una comparación del templo terrenal con el templo celestial. Entonces, ahí es donde empieza a gestarse lo que el autor de Hebreos le quiere hacer entender, la importancia de Jesús, del sacrificio. El sacrificio anual en ese tiempo que se realizaba, se necesitaban 2 animales. Esto es muy interesante. El primer animal era necesario para presentar la sangre. Fíjense, vieron que al principio habíamos leído, creo que en el versículo 9 creo que sí, 9, dice, una sola vez, no sin sangre, dice la palabra, ¿sí? Entonces, ese no sin sangre era este animalito que era necesario, tenía que presentar la sangre que el sumo sacerdote llevaría al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo requería la vida de alguien, ¿sí? En este caso, la sangre de un animal, ¿sí? Un macho cabrío o un becerro. Y el segundo animal que se usaba, el sumo sacerdote le ponía su mano sobre la cabeza del animal y decía que todos los pecados del pueblo estaban puestos sobre él y se soltaba al desierto para que se fuera, dando a entender que todo el pecado del pueblo había sido apartado del pueblo. Es decir, se requerían 2 cosas. Uno que muera, una muerte, ¿sí? Y el segundo que se llevaría los pecados de todos, ¿sí? Vamos a ver, Hebreos 8:5. Dice, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, esto también era un modelo, ¿sí?, de lo que iba a pasar, y es lo que le está tratando de hacer explicar, que ese modelo y esos animales eran representados por Jesús como suficiente Salvador de nosotros y representado como expiación de nuestros pecados y como muerte por sí mismo, o sea, por propia voluntad, o sea, se ofreció a sí mismo para cumplir este requisito que era fundamental para la salvación de la humanidad. Es decir, como dijimos, se requerían 2, es decir, eran 2 sustitutos. Uno, que entregue su vida, y el segundo, llevarse los pecados. O sea, la sangre, que entregue su vida, derramamiento de sangre, y llevar sus pecados, la expiación de los mismos. Ahora, había una división en el templo. Acuérdense, lugar santo y lugar santísimo, había una división. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 27:51, lo podemos ver en Marcos también, y lo podemos ver en Lucas,
dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se rasgó el templo, o sea que ya no había más división. Cuando se rasga el templo, no hay más división, el velo del templo, ¿no? No había más división y tenían la entrada, ¿sí? Es decir, ya está abierto el camino. Ahora, ¿quiénes eran los que podían entrar? Y es lo que le está haciendo tratar de entender a estos hebreos, que para poder entrar tenían que recibir a Jesús, tenían que reconocer que Jesús era el Salvador, que no era un ángel, como se acuerdan decían en los primeros capítulos de Hebreo. Tenían que reconocer que era superior a Moisés y tenían que reconocer que era superior a Aarón. O sea, eso era muy difícil que ellos puedan reconocerlo, pero lo tenían que reconocer para poder tener entrada al lugar santísimo ahora, en este momento. ¿Cómo podían entrar? O sea, solo por medio del Mesías, ¿sí? Y versículo 10, que nos indica, en el versículo 10, dice, consiste solo en comida y bebida y diversas, dice, ordenanza acerca de las carnes, impuesta hasta el tiempo de la reforma. O sea que era temporal ese tabernáculo físico que ellos tenían, era temporal, ¿sí? Por eso dice hasta la reforma, hasta que comience la reforma. Y esa reforma había comenzado cuando Jesús había venido acá, pero ellos no lo entendían. Entonces, fíjense por qué no lo entendían. Vamos a leer Hebreos 8 del 7 al 13. Fíjense lo que dice. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, está hablando del tabernáculo, ¿no? Porque reprendiéndoselos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces ahí está indicando de que ellos estaban fuera de lo que Dios estaba queriendo para ellos, ¿no? Entonces dice, pero ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará al prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea que ese tabernáculo que era el pacto viejo, desaparece. Y ahora viene el nuevo pacto. Cuando hay un nuevo pacto, el que era pacto hasta ese momento ya pasó a ser viejo y dejó de tener vigencia, sino que la vigencia es de este nuevo pacto. La reforma, cuando habla de reforma está hablando de purificar, ¿no? De mejorar y de volver al estado original, ¿sí? Del principio. Por eso habíamos dicho hoy que había muchas cosas que se fueron perdiendo a lo largo del tiempo, que fueron desvirtuando la misma palabra y poniendo sus propios pensamientos de lo que la palabra dice, haciendo sus propias conjeturas, ¿no? Y para terminar, Jesús cumplió lo que
lo que ellos estaban practicando, Jesús lo cumplió. Y dos frases. Su muerte es lo que sería el sacrificio animal. Y la remisión de pecado es la expiación por los pecados. ¿Cómo resumimos todo esto? Lo resumimos de esta manera. Jesús cumplió a la perfección lo que había que cumplir para que nosotros podamos ser salvos. Y lo describe Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos vemos en el próximo episodio. Dios le bendiga.